Cuando usted va a Génesis capítulo 17, usted va a encontrar ahí lo que es el pacto de la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Lo hizo Abraham cuando tenía 99 años. La circuncisión era una operación que se hacía en el prepúsculo del hombre. Cuando Hitler buscaba a un judío y no sabía si era judío, le bajaba los pantalones y lo observaba y decía: este es judío, y lo mandaba a matar o lo mandaba a las mazmorras. Pero cuando llegamos ya al nuevo pacto, ya usted no tiene que circuncidarse. Usted es empezar a aceptar que Dios ha hecho un trabajo en su corazón y que su vida ahora es diferente. Entonces, en el capítulo anterior leímos sobre todos los problemas del pecado que hay en el hombre. Leímos allá en Génesis que Dios se arrepintió, una actitud muy humana, y dice: me duele en el corazón de haber creado al hombre, de verdad lo voy a raer de la tierra, porque el pensamiento del hombre es de continuo el mal. Imagínese usted eso. El pensamiento del hombre es de continuo el mal. Ahora, si uno acepta eso, uno dice: güey, madre, estamos perdidos. Después llego yo a Romanos capítulo 7 y Pablo dice: nosotros fuimos vendidos al pecado. O sea, hay una tendencia por naturaleza a pecar. Es normal que usted, la gente de afuera, es normal que la gente de afuera quiera robarlo, quiera tumbarlo, quiera mentir, quiera emborracharse, quiera adulterar, quiera fornicar. Eso es normal, porque hay una naturaleza en él. Ahora, si yo no cambio esa naturaleza, yo voy a vivir igual, aunque venga usted a esta congregación. Y aunque vaya a cualquier congregación, no importa dónde usted vaya, el problema no es el lugar donde está, es usted. Porque usted no ha aceptado la nueva naturaleza, el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, como dice la Biblia, que yo recibí la simiente de Cristo. Primera de Juan 3:9. Y que yo ya no puedo pecar. Por eso a mí me cuesta cuando dicen: es que somos pecadores. ¿Será usted? Yo no soy pecador. Ah, pero usted ha pecado. Claro que he pecado, pero yo no practico el pecado. Yo no lo practico. Yo no me estoy preparando para los fines de semana y me emborrachar y a estar con prostitutas o a conseguir mujeres. Yo no me preparo para eso, porque yo no soy un ¿qué? Practicante. No, yo no soy un practicante. Entonces, que aquí todos somos pecadores. ¿Será pecador usted, papito? Pero yo no. Nosotros somos santos. ¿Qué somos nosotros? Santos. Y como dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. A usted vive una vida consagrada. Eso no significa que en ese transcurso del caminar cometa burradas, es normal. Pero como dice la Biblia también allá en Primera de Juan: y si cometiera algún pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque no somos practicantes. Entonces empieza a hablar sobre lo que es el mensaje, el justo juicio de Dios. Entonces empieza el apóstol a decir: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas a otros, te juzgas a ti mismo. El versículo 2: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es verdad. Y entonces usted tiene que devolverse al capítulo 1 y encontrar la lista. ¿Y cuál es la lista? Mire, hermanos: injusticia, fornicación, perversidad. Ya en el versículo 29 dice: avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, maledicencias, murmuradores, detractores, aborrecedores de lo bueno, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 23 cosas. Y entonces dice la Biblia: y sabemos que los que practican estas cosas no heredan el reino de los cielos. Y no solo las practican, sino que se complacen con los que las hacen.
Lea las 23 y diga si usted, hijo de madre, yo estoy con alguna de estas. Las voy a desmontar. No las voy a tener porque yo no practico esto, porque yo soy un hijo de Dios. Entonces lo que la Biblia está diciendo es, piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, te escaparás del juicio de Dios. O sea, está diciendo la Biblia, usted que enseña, en este caso está hablando de mí, no de ustedes, está hablando de mí. Yo que les digo a ustedes, no adulteren, y yo adultero. Yo que les digo a ustedes, no juzguen, y yo juzgo. Yo que les digo a ustedes, no se emborrachen, y yo me emborracho. Entonces dice, ¿usted cree que va a escaparse del juicio de Dios porque enseña? Olvídese, no me voy a escapar. Y entonces dice la Biblia, menosprecias las riquezas, escuche, de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces hay una frase ahí que de pronto usted dice, pastor, ¿y eso qué significa? Longanimidad. ¿Sabe qué significa longanimidad? Pipe, ¿qué significa? A ver, suéltela a mí, usted que está aquí habla. Longanimidad. A ver, uno solo que me diga. Longanimidad significa grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. ¿Cómo es? Grandeza y constancia de ánimo. ¿Qué significa eso? Que Dios nunca pierde el ánimo. Él siempre cree que usted un día se va a arrepentir. Él siempre cree que un día usted cambiará. Por eso ese versículo de Juan 3:16 es tan poderoso. Yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, y Dios siempre está esperando que todos terminen creyendo en Jesús. Mire, Jesús no condena. Somos nosotros los que nos paramos en estos púlpitos y creemos que tenemos el poder de condenar. No, Dios no nos llamó a condenar, Dios nos llamó a darles a ustedes una esperanza de vida. Y entonces longanimidad significa eso, grandeza y constancia. Dios ha sido constante. Es más, cuando decidió acabar con la tierra y con todo, vio a Noé y dijo, de pronto con este man hacemos algo bueno. Y arrancó otra vez con Noé. Pero hijo de madre, Noé te torció. Es más, por allá se pegó una rasca el hijo de madre tragando puras uvitas de bien maduritas. Se metió al viñedo y hágale papá. ¿Y cómo terminó? Borracho. Y el hijo lo vio borracho y se rió de él y se burló, y ahí viene una maldición bien grave. Bueno, eso no es lo que quiero hoy compartir. O sea, el nuevo pacto me da a mí la bendición, me da a mí el poder, me da a mí la grandeza de mi Padre para yo mirar a la gente y creer que la gente se puede convertir. Entonces dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia: pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí va a haber un juicio. Y entonces yo quiero que observe el versículo 6. ¿Cómo dice el versículo 6? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sabe? Ustedes son hijos de Dios, yo los quiero mucho, ustedes son una bendición. Nunca se afanen cuando vean un personaje pecador prosperar. No se les olvide lo que dijo Asá en el Salmo 73. ¿Qué dijo Asá en el Salmo 73? En cuanto a mí, casi se resbalan mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos, y cómo los ojos les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Madre.
Y en cambio uno, hermano, luchando, trae el diezmito, trae la ofrenda, uno ora y de repente le duelen los pies, le duele la cintura, le duele la cabeza y usted anda emproblemado, y para conseguir un médico particular es un camello porque es muy caro, pero estos políticos corruptos tienen médicos alrededor, mueren bien viejitos y sin tener sufrimiento de nada, y uno dice: esta plaga, y yo que soy el Hijo de Dios. Y usted se preocupa, pero como dice mi Biblia, que Dios juzgará a cada uno conforme a sus obras. Pero ¿sabían ustedes que a mí Dios no me va a juzgar? Y que yo no iré a ser juzgado. ¿Sabían eso? Pero pastor, ¿cómo así? ¿Nosotros no seremos juzgados? No. Nosotros estaremos en el tribunal de Cristo, no en el juicio de Dios. ¿Cómo? En el tribunal, no en el juicio. Y en el tribunal para darnos galardones o cositas que logramos aquí, puede que no sean muchas, pero el hecho de yo ya ser salvo, yo ya no estaré ¿dónde? En el juicio, sino en el tribunal de Cristo. Entonces yo no me asusto cuando veo gente próspera, viendo a los políticos que comen bien, que duermen bien, que tienen las mejores mansiones. A mí eso no me asusta, porque yo tengo un reino esperándome. Y mire, hermano, si usted es buen negociante, usted amaría el reino de Dios. Si usted es buen negociante. ¿Cuánto va a vivir usted aquí? ¿Cuánto va a vivir? Póngale que le vaya bien. 90. Póngale 90. Yo tengo abuelos de 90 años y están todavía bien paraditos y aman a Dios. Pongámosle 90. Le fue más o menos. Pero usted no tuvo plata los 90 años, porque usted nació chiquito y no tenía plata ni la disfrutaba. Eran los papás. Usted empezó a trabajar. Póngale a los 18, terminó una carrera, a los 25 empezó a trabajar y a ganar platica. ¿Cuántos años entonces ha disfrutado? 65. 65. Y entonces usted dice: voy a hacer aquí todo lo que se me venga a la cabeza. Y entonces yo practico todos estos pecados, que son 23. Entonces, como dice mi Biblia, los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Resulta que el reino de los cielos no son 60 años, es una eternidad. Entonces, si usted negocia la eternidad por 60 años aquí, ¿qué consiguió plática? Usted es muy mal negociante, pésimo negociante. Usted es muy bruto. Y ahí sí le digo bruto, no le digo ignorante, porque todos ustedes aquí, juntamente conmigo, son una partida de ignorantes. Todos ustedes y yo somos una partida de ignorantes. Y usted: pastor, nos está insultando. No, no lo estoy insultando. Jairito, ¿usted sabe pilotear un avión? No, usted no sabe eso. ¿Es usted bruto? No. Solo que no sabe pilotear un avión. Pero si hubiera estudiado para eso, usted sabría pilotear un avión, pero no sabe. Entonces, ¿usted es qué? Ignorante en esa área. ¿Usted sabe dirigir un barco en el mar? Entonces, ¿usted qué es? Ignorante. Pero yo quiero que le diga al hermano que está al lado: somos ignorantes en muchas cosas, pero no somos brutos. Dígale eso a su hermano: no somos brutos. Lo que nos propongamos hacer, lo logramos, porque tenemos la mente de Cristo. No somos ¿qué? Brutos. Ignorantes sí somos, porque nos ignoramos muchas cosas, pero brutos no, señor, brutos no somos. Y lo que yo me propongo hacer, lo hago. Y cuando nadie ha sido capaz de inventar algo, diga como dijeron los japoneses: yo voy a ser el primero en hacer esto. En vez de no puedo, no soy capaz, diga: yo voy a ser el primero en hacer esto. Porque no somos brutos, tenemos la mente de Cristo. Entonces, usted no se va a escapar sin importar lo que usted haga. Dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo. Versículo 9: tribulación y angustia sobre todo
ser humano que hace lo que, lo malo. Y empieza a hablar del judío primeramente, pero gloria y honra para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente. ¿Por qué? Porque al judío fue el que se le entregó la bendición de regar el evangelio por todo el mundo y no lo hizo. No, él se quedó en su propio razonamiento y no quiso enseñarle a nadie. Es más, los judíos son, yo tengo que orar por ellos y mi Biblia dice que benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Mi trabajo es bendecirlos a ellos. Pero ¿sabía usted que un judío se para frente a usted y lo trata como un perro? Es más, usted se le sienta en la silla a un judío y él manda a quemar la silla para no contaminarse. O sea, era de ellos el extender el reino y no lo hicieron. Y todo este pasaje nos está enseñando eso, porque todos los que sin ley empiezan a hablar de la ley, todos los que sin ley hacen lo correcto, pues se salvan, pero los que con la ley practican el pecado se van a perder, porque son, mire lo que dice, porque no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea nosotros, cuando se habla de gentil, se habla de nosotros, hacemos lo correcto, hemos sido justificados, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En mi corazón, y entran lo que son las dispensaciones. Entonces, versículo 16, y en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Si yo le predico el evangelio a alguien, hermano, mire, yo ya lo metí en problemas. Yo llego un inconverso que no conoce el evangelio y le predico. Yo ya lo metí a él en problemas, porque ahora él es responsable porque escuchó de boca mía el evangelio de Dios. Ahora usted tiene un problema. ¿Acepta o sigue andando igual? Pero no tendrá excusas. Entonces se cumple allá ese pasaje en Apocalipsis: mejor que nunca hubiera conocido. Hijo de machiga, ole, esto está complicado. ¿A qué hora me mandaron este bendito aquí que me hablara del evangelio? Pero de eso se trata, que todos conozcan el evangelio de Cristo. Entonces ahora todos van a ser juzgados de acuerdo al evangelio. Viene la segunda parte, y la segunda parte es los judíos tan culpables como los gentiles. Entonces empieza a hablar: tú que eres judío, tú que juzgas, tú que condenas, tú que haces todo esto. Te dice la Biblia: tú mismo te condenas a ti mismo. Porque si usted dice que es instructor de los indoctos, que usted es guía de los ciegos y usted anda igual que ellos. Mire cómo empecé diciendo que la gloria de nosotros no es la del Antiguo Testamento. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos habían leído la gloria del Antiguo Testamento? Y se regocijaron allá que la gloria de Dios cayó y que nadie puede entrar. Y usted: aleluya, yo quiero esa gloria. No, yo no quiero esa. Yo quiero la que dijo Jesús. Yo quiero la que dijo Jesús: la gloria que usted me dio, yo les he dado. Yo tengo esa. No necesito ir a ningún lugar para que me pongan la mano encima y me digan: reciba gloria. No, pues yo no recibo gloria. ¿Qué tal que sea bien complicada esa señora? Pero la gente se emociona cuando le imponen las manos y le dicen: reciba, reciba. Pues madre, y uno se va para la casa contento y al rato está más desanimado que cualquier otra cosa. Porque es que no se trata de eso, se trata de ser usted ese hombre que ya tiene la gloria de Dios. Entonces la Biblia dice: los judíos son tan culpables. ¿Sabe? Me encontré con alguien y me dijo: es que los judíos ninguno se va a perder. Error. ¿Sabe que muchos cristianos creen que los judíos todos son salvos? No, señor. Ningún judío, si no se arrepiente, no se salva, porque entra en el mismo rol de nosotros como iglesia y tiene que aceptar a Jesucristo. Entonces la Biblia está diciendo: oiga, ustedes, hermanos, que viven enseñando todas estas cosas, ustedes mismos se engañan a ustedes mismos. Mire lo que dice, para no leerles todo, ustedes ya léanlo en su casa. Mire lo que dice el versículo 24: porque como está escrito. ¿Cómo? Léanlo todos. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Mi querido Luchito, ¿qué está diciendo?
Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Yo a ustedes les entregué el evangelio. Yo a ustedes les entregué la ley. Ustedes tenían que haber vivido bajo ese sistema y haberle enseñado eso a todo el mundo. ¿Qué hicieron los judíos? Se encerraron en ellos. Y en vez de enseñarle la ley al mundo, condenaron al mundo. Y entonces el mundo empezó a cuestionar a Dios por la doctrina de los judíos. Ahora voy a cambiarla. Resulta que ustedes son una maravilla, son hijos de Dios. A ver, ¿cuántos aquí son hijos de Dios? Pero resulta que aquí se ven muy bonitos, pero ¿cómo son afuera? Entonces encontramos a un inconverso diciendo: yo le arrendé a un evangélico. Oiga, qué man tan malo, más malo que el diablo. Espere. ¿Quién está haciendo blasfemar el nombre de Dios? Usted. Es que le presté plata a ese evangélico y no, ¿qué? Pagó. ¿Quién está haciendo blasfemar el nombre de Dios? Nosotros, los que decimos que tenemos la gloria de Jesús. Nosotros los que decimos que Jesús perdona, vivimos odiando. Entonces, ¿cómo vive usted? Como el mundo. Usted no es del mundo. Es más, si una persona se para y lo arrea a la madre y lo insulta, usted quédese calladito. Quédese calladita. No abra esa boca para que no la embarre. Y si la abre, ábrala como dice la Biblia: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Usted es una hija de Dios y no se puede rebajar al nivel de los demás. Pastor, espere, porque cada cosa no está funcionando. No, es que ese es el nuevo pacto. ¿Sabe por qué le dicen a una persona: usted parece plazuna o plazuno? ¿Sabe por qué? Vaya a las plazas. A mí me gustan las plazas, pues yo me crié en plazas, así que a mí me encanta el desorden de las plazas. Y usted pasa, ¡ay, agrandobio, no sé qué! Y eso arrean madres y le tiran la carreta encima si usted no es de un lado. Usted tiene que ir a las plazas y estar listo. Pero ¿qué escucha usted? Madrazos por todo lado. Entonces, ¿cómo le dice a uno a alguien? Usted parece plazuno. Pero es que usted no es plazuno. Usted es un hijo de Dios. Y como dijo David en el Salmo 19: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Jehová, roca mía, redentor mío, pues en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿cómo está terminando este punto número 2? Porque como está escrito: por causa de ustedes mi nombre es blasfemado. Usted es la diferencia. Ah, qué rico tener un evangélico de vecino. Qué bueno que se dijera eso. Qué rico tener un evangélico de ¿qué? De vecino. Pero resulta que nos toca decir al revés. Oiga, que Dios nos cambie ese vecino evangélico, porque qué pesadilla ese man. Entonces no hemos entendido el nuevo pacto. El nuevo pacto es vivir de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó, y ahí termina ese segundo. Y entramos al tercero, y el tercero es lo que tiene que ver con la circuncisión. Y ya les dije a ustedes, lean allá en Génesis capítulo 17, ¿dónde apareció la circuncisión? En Abraham, por primera vez, y Dios hace un pacto con él, y Dios, por eso Abraham es el padre de los incircuncisos y de los circuncidados. De los incircuncisos, de los 99 hacia atrás, y de los circuncisos, de los 99 hacia adelante. Entonces yo hago parte de los incircuncisos. Yo hago parte de los que tienen la ley en el corazón. Entonces dice la Biblia: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si es transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues, mire lo que dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es
sí incircunciso, pero guarda la ¿qué? Perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Yo quiero que ese versículo lo aprendan. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Usted dice, bueno, pero espere, pastor, yo aquí no he entendido algunas cosas. La Biblia dice que nadie pudo guardar la ley. Pablo dice que si alguno guarda la ley perfectamente. ¿O es lo que yo estoy leyendo? ¿Estoy leyendo bien o estoy leyendo mal? A ver, ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo está diciendo? Si pues el circunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será qué? Incircuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. Espere. Pero es que si hay alguno que la pueda guardar perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que se engaña a sí mismo. ¿Qué está diciendo Pablo? Porque está diciendo que si la guarda alguien perfectamente, puede condenar al otro. Entonces, para que usted entienda eso, usted tiene que entender el capítulo 3. Mire, el capítulo 3 dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Versículo 19 y 20. El 20, ¿delante de quién? De Él, o sea, de Jesucristo. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿quién fue capaz de guardar la ley, tanto circunciso como incircunciso, perfectamente? Jesucristo. Y entonces, ¿qué me dice a mí los mesiánicos? La Biblia dice que Dios no vino a abrogar la ley, capítulo 5 de Mateo. Y entonces usted dice, oye, es verdad. Claro, Jesús no podía violar la ley. El único que la cumplió se llama Jesús. Entonces, empieza Jesús, o más bien Pablo, a enseñar en el versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, ya no es la operación. Imagine usted a Abraham, cuando le tocó el pacto, tenía 99 años y se mandó a circuncidar. Y mandó a circuncidar a todos los niños, hombres, mujeres. Imagínese a Abraham circuncidando viejos. Póngalo ahí y pásenme el machete. No, imagínese eso. Y pa, y échese limón o échese algo, mijo, para que sane rápido. Y le tocó, y dice la Biblia ya en Génesis 7, que él circuncidó a todos los hombres que habían con él, tanto extranjeros como esclavos y como los que habían nacido en su casa. Y no se quedó ni uno sin ser circuncidado. Todo arrancó el nuevo pacto, arrancó ese antiguo pacto. Y entonces dice la Biblia, mire cómo dice el versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en un espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿De dónde apareció nuestra circuncisión? En el corazón. ¿Cuándo? Cuando yo acepté Juan capítulo 1 versículo 12. ¿Cómo dice Juan 1:12? Mas todos los que le recibieren les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y al ser hijo de Dios me dio la simiente de David, no la de Adán. O sea, yo no tengo la simiente
adámica. Yo tengo la simiente de David, del segundo Adán. Primera de Juan 3, versículo 9. ¿Cómo dice la Biblia? Y ahí termino. ¿Cómo dice la Biblia? Primera de Juan 3, 9. ¿Cómo dice? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, ¿por qué me dicen a mí que soy pecador? A ver, ¿por qué me dicen a mí que soy pecador? Eso no concuerda con Primera de Juan 3:9. No concuerda. Entonces usted me va a decir a mí, sí, pastor, pero también usted tiene que devolverse al capítulo 1 de Primera de Juan. Todo aquel que dice que no ha cometido pecado hace mentiroso a Dios. Sí, Señor, estoy de acuerdo y no se está contradiciendo. Ninguna persona aquí me puede decir a mí que no ha pecado. ¿O hay alguno aquí que nunca ha pecado? A ver, levántese alguno que me diga, yo nunca he pecado. A ver, levántese. Levántese. No puede levantarse. No importa si hay 10,000 o 50,000 en un lugar. Ninguno se puede levantar y decir a mí que no ha pecado. Porque ha pecado. Y si no, ¿por qué vamos a Jesús entonces? ¿Por qué corro yo a Jesús? ¿Porque no he pecado? Pues entonces yo sería Jesús. No, corro a Jesús porque yo cometí pecado. Entonces cuando acepto a Jesús, ¿qué ocurre? Ocurre un milagro, una transferencia, un nuevo nacimiento. Y ahora recibo la simiente. En ese nuevo nacimiento recibo la simiente. ¿Cuál simiente? La de Jesús. Y esa simiente de Jesús es la que a mí me impide pecar. Pero si usted anda pecando y usted me viene con el cuentico aquí, hermano, es que la carne, pastor, la carne. Nunca se ha arrepentido. Usted no ha nacido de nuevo. Pero pastor, es la carne, usted sabe que uno es débil. Ve, tan raro este man. Entonces no tiene al Espíritu Santo. Entonces la simiente de Dios, ¿en dónde quedó? Contésteme, ¿en dónde quedó la simiente de Dios? Porque la simiente de Dios, ¿cómo dice? Tengo la simiente de Dios. No. No puedo pecar. Usted no es un practicante, mi hermano querido. Lo siento mucho. Pero si usted es un practicante, aunque no le tengo una buena noticia, tampoco es tan mala. En Apocalipsis capítulo 3 le dice Dios: yo le he dado tiempo. ¿Cómo es? Para que se arrepienta. ¿Cuánto lleva usted en el evangelio y anda pecando? ¿20 años? ¿30 años? Y entonces la longanimidad de Dios, o sea, esa grandeza de Dios y esa constancia, espera que algún día un mensaje impacte su corazón y usted se arrepienta. Pero si usted no se arrepintió por la dureza de su corazón, un día va a morir. Y hermano, lo siento, ahí ya no hay nada que hacer. Cuando usted muera ya no hay nada que hacer. Pero como dice la Biblia, yo le he dado tiempo. Eso se llama longanimidad, paciencia. Dios ha esperado, pero usted no ha querido cambiar. Y lo siento mucho, hermano, pero cuando llegue al cielo, usted no podrá decir: el pastor José Ramón no me enseñó nada de esto. Porque Dios le va a pasar todas las enseñanzas mías. Y aquí está esta enseñanza que Dios dijo: yo le he dado tiempo, pero usted nunca lo quiso hacer. Estuvo en la congregación 30 años y no cambió. No cambió. ¿Y la excusa cuál era? La carne, pastor. La carne.
No me crea tan carajo, mano. Usted no puede vivir así. Usted representa el cielo. Y usted está en el nuevo pacto. Usted no tiene que andar esperando que la gloria de Dios caiga aquí porque usted sienta algo. Es que usted ya la tiene. Coloque sobre sus pies.